Muy buenas tardes, entramos con el análisis político del Tercer Canal, aprovechando el intermedio de la audiencia que en este momento se lleva a cabo. En el caso de Álvaro Uribe Vélez hemos escuchado hoy a las víctimas, a los abogados de las víctimas, especialmente acabamos de escuchar a ese excelente señor, ser humano y abogado como es el doctor Reinaldo Villalba, exponiendo las pruebas de la defensa y de su defendido. Pero aprovechamos este intermedio para hablar de la noticia que yo considero importante de este fin de semana, la noticia a la que le queremos hacer análisis, que es la que tiene que ver con Pandora Papers. Es decir, este escándalo, este caso que ha revelado el Consorcio Internacional para la Investigación Periodística, el ITC Journalists, con sede en la ciudad de Washington, que reunió a un conglomerado de periodistas en todo el mundo. Tengo entendido que acá en Colombia se ayudó en la parte investigativa con periodistas del Espectador y Conectas. Ahí estaba mi amigo y colega Carlos Huertas. También en España con periodistas del grupo El País de España. En fin, en síntesis, Pandora Papers es la revelación de cuentas de diferentes empresarios, presidentes en ejercicio, expresidentes, militares, personalidades del mundo artístico, deportivo y de la farándula, cuentas en lo que se denominan paraísos fiscales, cuentas offshore, es decir, cuentas que les permitirían evadir impuestos. Son cuentas legales, pero que tienen cuestionamientos éticos. Ahora bien, habría que investigar, la otra parte de la investigación es el origen de los dineros que se depositan en esas cuentas, que es lo que yo creo que es la parte que falta en el debate. ¿Por qué una persona, y vamos ya a poner ejemplos, por qué una persona como Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y hoy candidato a la presidencia de la República, qué necesidad tiene de abrir empresas en paraísos fiscales? Es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Es que allí acaso se dificulta seguir el rastro de los dineros allí depositados o de los dineros que allí se mueven? ¿Por qué se crean empresas ligadas a cuentas en paraísos fiscales? Es la pregunta que hoy la opinión pública colombiana y mundial se hace. Pues bien, Pandora Papers, en el caso colombiano, detectó, o se ha podido descubrir al paso del tiempo, se ha podido descubrir que expresidentes como Andrés Pastrana, César Gaviria, tienen este tipo de cuentas, que también personas como los empresarios más grandes del país, como Alejandro Santo Domingo, el grupo Gilinski, 3 personas que hacen parte del grupo Gilinski también tienen este tipo de cuentas. También aparece allí Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no es cierto? Y aparece también Enrique Peñalosa abriendo 2 firmas, 2 empresas en estos paraísos fiscales, en donde las personas apoderadas de estas empresas, una es la doctora Alexandra, vamos a ver, aquí se me escapa el nombre, Alexandra Rojas, quien en su momento
fuera gerente de Transmilenio y como gerente de Transmilenio hacía parte de la junta directiva del proyecto Metro, de la empresa Metro. En su momento yo denuncié que la señora Alexandra Rojas, con información privilegiada, había renunciado a Transmilenio y no había pasado el tiempo que estipula la ley cuando fue contratada por un consorcio que posteriormente aparece como el consorcio que hace o que saca adelante la contratación y los diseños del patio taller del metro. Mi denuncia en ese momento consistió en que Alexandra Rojas tenía información privilegiada sobre el proyecto y esta información privilegiada aparece después ella como funcionaria de una empresa a la que se le otorga el diseño y creación de el patio taller del proyecto Metro Elevado de Enrique Peñalosa. Por eso yo he dicho que uno pudiera decir que las personas que tumban al final del día o se encargan de acabar con el proyecto Metro Subterráneo aparecen involucradas en los Pandora Papers. Vamos a ver qué material tengo en este momento de BTR, de video, Milton. ¿Cuál de esas declaraciones? Creo que tenemos la denuncia que en su momento hice. Veamos, recordemos esa denuncia. Vamos a los temas de corrupción. Y me reafirmo en este momento de cara a Bogotá. El Metro Elevado es un proyecto corrupto. Si a ustedes no les dice nada, empiezo con este primer elemento. A ustedes no les dice nada en la historia de corrupción de Colombia, que la licitación, la adjudicación haya sido entregada a medianoche, haya sido entregada a espaldas de los medios de comunicación, a espaldas de los organismos de control, que no haya un acta de la adjudicación. Esos son los síntomas de la corrupción, eso se llama corrupción. Que quieran ver para otro lado en este momento y repetir la historia de Hidroituango, Ruta del Sol, háganlo, pero yo no lo voy a hacer. Y le voy a pedir a los bogotanos que voten contra la corrupción. Una de las pruebas que tú estás pidiendo, señor, es la siguiente. Alexandra Rojas Lopera, gerente de Transmilenio en la administración de Enrique Peñalosa. ¿Saben qué cargo ocupa hoy? Después de haber salido suspendida de la administración, hace parte de la junta directiva de Concol. ¿Qué es Concol? Concol es una firma, es una consultora de infraestructura que en este momento asesora y está estructurando 2 troncales de Transmilenio que hacen parte del proyecto Metro Elevado, la avenida 68 y la avenida Boyacá. Eso se llama la puerta giratoria. La señora Alexandra Rojas no podría contratar ni trabajar en consultoras que tengan que ver con proyectos de movilidad. Y resulta que Concol, la señora Alexandra Rojas, hizo parte de la empresa Metro de Bogotá en su junta directiva. Fue la delegada de Enrique Peñalosa ante la Financiera de Desarrollo Nacional para elegir, para seleccionar la contratación del proyecto Metro Elevado. ¿Y saben cuál fue una de las firmas que se seleccionó en su momento en el 2016? Concol. Eso no es una muestra de la prueba giratoria y de la corrupción. Lo vamos, y para terminar, Claudia, tú puedes haber alegado ante el Consejo de Estado, pero aquí hay una investigación andando en la Fiscalía General de la Nación, que tú omites, que no le quieren decir a la ciudad. Esa investigación, el CTI de la Fiscalía ya recaudó pruebas en la Financiera de Desarrollo Nacional y en la empresa Metro. Y se ha empleado varias veces la declaración que yo he tenido que hacer de denuncia sobre los ilícitos del proyecto Metro Elevado. Muy bien. Esa fue, en su momento,
en la campaña a la alcaldía de Bogotá mi denuncia sobre la puerta giratoria. Gustavo Petro ha hecho el siguiente trino a propósito de la aparición, y creo que ese trino lo tenemos, es el número 5, creo que ese trino lo tenemos diagramado, contestándole Gustavo Petro precisamente a Enrique Peñalosa. Carlos Alberto Sandoval, quien también aparece en los Pandora Papers como gerente o asesor de una de las empresas que arma Enrique Peñalosa en la ciudad de Panamá, de consultoría, aparentemente de ingeniería ambiental y aspectos relacionados, dice Gustavo Petro, Carlos Alberto Sandoval y Alexandra Rojas, socios de Peñalosa en paraísos fiscales, funcionarios del distrito y de la Financiera de Desarrollo Nacional, tienen mucho que decir sobre la estructuración del metro elevado y la destrucción del proyecto del metro subterráneo. ¿Quién es Carlos Alberto Sandoval? Carlos Alberto Sandoval era nada menos y nada más, oficiaba en la Financiera de Desarrollo Nacional, que como yo lo denuncié en su momento, lo advertí en su momento, la Financiera de Desarrollo Nacional se presta para desbaratar el proyecto metro subterráneo y darle viabilidad al proyecto metro elevado. La Financiera de Desarrollo Nacional, su misión y su visión es la estructuración estructuración financiera de licitaciones. Y de pronto, en el gobierno de Enrique Peñalosa, termina siendo la Financiera de Desarrollo Nacional una entidad que empieza a dar una especie de avales sobre ingeniería básica avanzada. ¿Qué tiene que ver la Financiera de Desarrollo Nacional con eso? Y eso, una carta de la Financiera de Desarrollo Nacional, que prácticamente mandó a plastificar el gerente de la empresa Metro, el exgerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, la Financiera de Desarrollo Nacional certificaba lo que tenía que certificar las vedurías del proyecto Metro, las interventorías. La Financiera de Desarrollo Nacional termina suplantando las interventorías y expide la Financiera de Desarrollo Nacional una carta donde dice que los estudios de prefactibilidad habían llegado a un estado de maduración. Eso no existe ante la ley. Ante la ley existe, ante la ley de infraestructura lo que existe es sí o no hay estudios de prefactibilidad y factibilidad. Y lo tiene que expedir esas acreditaciones, las tienen que expedir las interventorías y no era la Financiera de Desarrollo Nacional. Y con eso echaron a andar el proyecto metro elevado, que es lo que yo he dicho, que ahí está el inicio de la corrupción. Y precisamente una de las personas en las que se apoya la Financiera de Desarrollo Nacional para expedir dicha carta de un proceso de maduración, pues era Carlos Alberto Sandoval, trabajaba ahí en ese momento, que hoy aparece, hoy gracias a Pandora Papers, sabemos que eran funcionarios de dos empresas en paraísos fiscales, Panamá, elaboradas hechas o sacadas adelante por Enrique Peñalosa, y que aparecen dos personas claves en la forma de enterrar el metro subterráneo y sacar adelante el proyecto metro elevado. Pues bien, el exalcalde Enrique Peñalosa, entre otras cosas, ha dicho, a propósito de su aparición en Pandora Papers, dice que ellos contrataron el metro elevado
más agradable para pasajeros porque expertos internacionales lo recomendaron. Falso. La que estamos viendo en pantalla es Alexandra Rojas. Enrique Peñalosa está diciendo en las últimas horas que expertos internacionales señalaron lo agradable que era para los pasajeros los metros elevados. ¿Dónde está eso, exalcalde Enrique Peñalosa? Ningún experto, ningún urbanista en el mundo recomienda metros elevados por ciudades consolidadas, por una razón técnica de fondo. Los metros elevados van por donde pueden ir, los metros subterráneos van por donde los necesita la gente. Hasta el día de hoy, además, insisto en esto, no ha aparecido el argumento técnico que nos permita determinar o que le permita determinar a Enrique Peñalosa por qué tumbó o echó abajo los estudios del metro subterráneo. No aparece ese argumento técnico. Y eso le permitió a Enrique Peñalosa botar a la basura 140.000 millones de pesos y 8 años de estudios. Y nadie le dice nada. Por el contrario, lo proponen para ser presidente de Colombia. Intocable totalmente Enrique Peñalosa y su entorno, que son y terminan siendo, a mi manera de ver, agenciadores de grandes negocios en diferentes ciudades de Colombia y que terminan siendo al final del día personas que juegan con el futuro de ciudadanos y ciudadanas, concretamente en este caso de Bogotá. Agenciadores de negocios, no más. Agenciadores de intereses privados, no más. Enrique Peñalosa, desde el año 2000, congeló a Bogotá y con su segundo mandato condenó a Bogotá al pasado y al fracaso. Y la continuidad de Enrique Peñalosa, que se llama Claudia López, sepulta el futuro de Bogotá. ¿Por qué? Porque en el año 2000, cuando Bogotá tuvo la oportunidad por primera vez de sacar adelante el metro subterráneo, se atravesó Enrique Peñalosa con el proyecto Transmilenio. Posteriormente, cuando por segunda vez Bogotá iba a sacar adelante el proyecto metro subterráneo, vuelve y se atraviesa inventándose que un metro elevado era lo mejor para Bogotá. Mentiras. Y nuevamente elige a Claudia López, que yo dije siempre que era la continuidad del modelo de ciudad de Enrique Peñalosa, especialmente de la continuidad del proyecto metro elevado, y ahí sí, ya están demoliendo el monumento a los héroes, pero con algo supremamente grave. La Contraloría de Bogotá ha dicho una y mil veces: no hay estudios del proyecto metro elevado. El proyecto que hasta el día de hoy sigue teniendo los estudios más avanzados se llama metro subterráneo. Y esto ante la vista de ustedes, bogotanos y bogotanas y colombianas. Entonces uno empieza a atar cabos y estas mismas personas aparecen con paraísos, con cuentas o empresas en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Y allí la importancia de que Enrique Peñalosa explique o que dé las declaraciones o que los organismos de control nos cuenten y nos digan, en este caso de la Contraloría de Bogotá, nos diga ya qué pasó con los llamados a Enrique Peñalosa y la investigación a Enrique Peñalosa
para determinar en dónde, cuándo está el argumento técnico que le permitió acabar y derrumbar con los estudios del metro subterráneo, 8 años de estudios, 140.000 millones de pesos, pero a mí no me cabe duda, tristemente, lo digo, con el futuro de la ciudad de Bogotá. Bogotá hoy, sin metro subterráneo, no es una ciudad competitiva en América Latina. Y no va a ser ya una ciudad competitiva. Nos ganó Ecuador, Quito, con un metro subterráneo. Eso quiere decir, se acortan las distancias, se acortan los tiempos, que la gente puede tener 1, 2 o 3 trabajos en la misma ciudad, en fin, que la gente va a tener más tiempo para compartir con su familia, con sus hijos, un ocio, que al final del día el ocio se convierte en productividad también, porque la gente descansa, sueña, produce en medio del ocio. Y aquí en Bogotá nadie responde. Los Pandora Papers nos han revelado, además, que creo que esto no ha salido o no ha salido al aire, o no se ha dicho con esta fuerza. Los Pandora Papers nos revelan una clase dirigente en Colombia. Los Pandora Papers nos revelan un sector de la sociedad colombiana que ha tenido privilegios, que ha tenido cargos públicos y que hoy evade impuestos. Y es ese mismo sector de la sociedad colombiana, clase social, política, tradicional, la que hoy quiere poner presidente. El único que no sale ni en Panama Papers ni en Pandora Papers es Gustavo Petro. Los únicos que no salen allí son los que hoy promovemos el cambio de la realidad colombiana, los que promovemos las transformaciones sociales hoy en Colombia. Eso llama la atención. En los diferentes análisis que he escuchado, inclusive el de Blue esta mañana, que hace todos los malabares para defender este tipo de actuaciones y a este tipo de personas. ¿No es cierto? Nadie dice que estas son las personas que empiezan a aparecer en Panama Papers, son las personas que están involucradas hoy en diferentes campañas presidenciales, que están corriendo por la presidencia de la República. Es el caso de César Gaviria. César Gaviria apoyando a Alejandro Gaviria. Y ahí vamos, y es un argumento más para decir y señalar que hay que cambiar esta clase política en Colombia, esta clase política tradicional en Colombia, que han tenido todos los privilegios, se han usufructuado de las rentas, de los cargos del Estado colombiano durante generaciones, solamente para explotar al pueblo colombiano y llevar al país a la realidad triste que es hoy, el segundo país más inequitativo de América Latina. Y acabando todos los días con algo que se llama la dignidad de los colombianos y las colombianas. ¿Tenemos otro BTR para ilustrar este tema? Otro de mis debates en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Este contrato entre la Financiera de Desarrollo Nacional y la empresa Metro es el contrato por el cual se firma la factibilidad del proyecto Metro Elevado. Este contrato fue firmado en febrero del año 2017 y va
hasta abril del 2018, pero ¿qué nos encontramos? Que el gerente de la empresa Metro, que se ausentó sin ninguna excusa, y que, grábense este nombre, y que el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente del Valle, en 5 meses nos dicen que hicieron la factibilidad del proyecto. Es decir, que cumplieron las 2 etapas. Con esa carta de la Financiera de Desarrollo Nacional, que no es ninguna certificación, se expide el COMPES 3900 de la Nación, donde se declara el proyecto Metro Elevado de importancia estratégica y se da la confinanciación del proyecto por 15 billones de pesos, más pruebas del fraude. Esta acta de terminación de los estudios de factibilidad, firmada en agosto del año 2018, nos comprueba que para septiembre del año 2017 no se habían terminado los estudios, que para cuando el gerente de la empresa Metro sale muy tieso y muy majo a decirle al país que ya habían pasado el examen, que no se necesitaban más estudios, era mentira. Esta acta dice además que quedan 1, 2, 3, 4 productos de los estudios de factibilidad. De 23 quedan faltando para agosto del 2018 4 productos. Este era aspectos del debate que llevé a cabo como concejal de la ciudad de Bogotá, denunciando lo que yo considero, y para mí es claro, las irregularidades en el proyecto del metro elevado. Aquí estaba hablando precisamente de la carta de la Financiera de Desarrollo Nacional, que hacía las veces de interventoría, pidiendo certificados que no le correspondía a la Financiera de Desarrollo Nacional. Y la Contraloría Distrital me da la razón en ello. Bueno, Gustavo Petro hizo también un hilo de trinos para contestarle a Enrique Peñalosa. Otro de los trinos interesantes es el tercero y el cuarto, donde Gustavo Petro señala: si hubieras continuado la licitación del metro subterráneo que te dejé y no hubieras suspendido las troncales de tranvías, si no hubieras echado los médicos y médicas que iban a los barrios, hoy serías el candidato presidencial más fuerte y Bogotá sería mejor. Yo votaría por ti, dice Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando Enrique Peñalosa llegó a la alcaldía de Bogotá, se encargó de borrar de manera literal la administración de la Bogotá humana, borrando así una política social exitosa. Por eso es que la pobreza multidimensional en la ciudad de Bogotá hoy está en sus peores momentos. La pobreza multidimensional la profundiza Enrique Peñalosa y vuelve a caer con Claudia López. En parte baja la pobreza, no, aumenta la pobreza multidimensional porque acabaron con todos los programas sociales exitosos de la Bogotá humana. Uno de ellos tenía que ver, cuando habla Gustavo Petro de los médicos que iban a los barrios, está hablando de médicos, se me olvidó el nombre del programa, no es Salud a los Barrios, sino del programa estrella, el programa estrella de salud de la Bogotá humana. Iba a decir Médicos Sin Fronteras, pero no es Médicos Sin Fronteras. Médicos a los barrios.
médicos a los barrios. Entonces, ese programa, más el programa educativo importante que tenía Bogotá, el programa de cultura, el programa con los planes, los subsidios para el Transmilenio, el no alza de tarifas de Transmilenio, hizo todo ello una política social que benefició a los ciudadanos y a las ciudadanas de Bogotá. Ya me acordé, territorios saludables, territorios saludables. Y todo eso lo acabó Enrique Peñalosa. Si se hubiera profundizado esas políticas sociales y Enrique Peñalosa hubiera sacado adelante el metro subterráneo, yo también hubiera votado por él hoy si eso lo hubiera continuado Enrique Peñalosa. Es lo que está diciendo Gustavo Petro en un trino. Y dice Gustavo Petro en otro trino: pero debo reconocer que mantuviste la construcción de los colegios que dejamos contratados o en estudios. Yo logré entregar 23 de las 45 sedes nuevas que comenzamos. Y eso hay que aplaudirlo. Gustavo Petro le reconoce lo que Antanas Mockus llama y define muy bien como construir sobre lo construido. Lo que ha hecho, lo que hizo Enrique Peñalosa y lo que hizo y lo que hace Claudia López hoy es destruir lo construido en la ciudad de Bogotá. Bogotá tenía para sacar pecho una política social, una gran política social que en 12 años de gobiernos alternativos y progresistas le había permitido a la ciudad de Bogotá sacar 1 millón de pobres en la ciudad de Bogotá. Hoy, en el gobierno de Claudia López, han ingresado a pobreza multidimensional más de 500.000 bogotanos. Y sigue en aumento esta cifra. Entre otras razones, porque no escucha la alcaldesa y no escucha lo que grandes naciones en el mundo hicieron en medio de la pandemia. En medio de la pandemia utilizaron sus recursos para subsidiar y para no dejar que se quebrara la pequeña y la mediana empresa. En Bogotá y en Colombia, el presidente Duque, con el beneplácito también de la alcaldesa Claudia López, lo que hicieron fue enviar esos subsidios a la banca, todo a los bancos. La concejala Ana Teresa Bernal en la ciudad de Bogotá, en un debate, en una argumentación de fondo, humana, científica también, demostró la necesidad del subsidio vital o de la renta básica, de la renta básica es el término técnico, de la renta básica, para que la gente no se muriera de hambre, sobre todo y básicamente en los sectores populares. Tampoco la alcaldesa Claudia López hizo caso. Y ahí va Bogotá para el abismo, para el estanco. Sí, claro, seguramente muchos ahorita sacarán los titulares de prensa. No, los titulares de prensa no siempre corresponden a la realidad. Los titulares de prensa muchas veces corresponden a campañas publicitarias que no tienen nada que ver con la política real que se está llevando a cabo en la ciudad o con lo que realmente viven los ciudadanos en la ciudad de Bogotá. Pues bien, estamos hablando de Pandora Papers, su conexión con Enrique Peñalosa y su conexión con la destrucción del metro subterráneo y sacar adelante el proyecto Metro. Yo hago este análisis ya como político, ya como un aspirante al Senado de la República en la lista de Fuerza Ciudadana. Pues bien, les deseo muy buena tarde. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Descarga e ingresa a la app de DaviPlata.
Dale clic a la opción Pasar plata. Elige la opción A otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com.co. En la app ve al signo pesos y elige la opción Envía plata o la opción Recargar. Recuerda que para la web elige la opción Recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.